En el corazón de la ciudad de San Luis Potosí, encontramos una infinidad de monumentos dedicados a la religión, que armonizan nuestro centro histórico. Entre ellos, podemos observar un espléndido recinto representativo de esta ciudad colonial, nombrado Templo de Nuestra Señora del Carmen. Esta iglesia pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzos y es una magnífica obra del estilo barroco churrigueresco, fundada en el siglo XVIII. Templo catalogado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para su preservación. La Iglesia del Carmen pertenece al conjunto arquitectónico compuesto por el exconvento de los Carmelitas Descalzos y su templo. Vamos a conocer este esplendoroso monumento perteneciente a la arquitectura colonial de San Luis Potosí, el Templo de Nuestra Señora del Carmen. La llegada de los Carmelitas Descalzos a la Nueva España se da alrededor del año 1600, pero entran a territorio potosino 100 años más tarde. La orden religiosa fue la última en llegar a la ciudad de San Luis Potosí. El pueblo no quería que se establecieran en la región, debido a que era un pueblo minero y se basaba en la extracción de minerales. Los carmelitas tenían una idea de austeridad. La orden llega gracias a que en su testamento un rico minero y comerciante de San Luis Potosí, don Nicolás Fernando de Torres, deja una importante cantidad de dinero para que la orden pueda fundar convento e iglesia en San Luis Potosí. Ahora bien, ellos están esperando que ese dinero llegue y poder ejercerlo hacia 1733. Y eso implica que se defina dónde se van a establecer. Pero hay un problema interno en el Carmen, una llamada guerra de patentes, que impide que se ejerza el legado de don Nicolás de forma inmediata. Ellos terminan asentándose en un hospicio que se encontraba a las espaldas del actual convento de San Francisco. Tendrán una morada muy humilde, y estarán a la espera de poder tener el dinero suficiente para construir su convento. Tenían un lema que era deberse a la caridad de la gente. Don Nicolás Fernando de Torres era un fiel católico y devoto, quien al morir dejó un escrito donde pedía que en la ciudad de San Luis Potosí se fundara un templo y convento de los Carmelitas Descalzos, y cedía sus bienes a esta orden. 1733 es el año en que llegan los carmelitas a San Luis Potosí y van a estar a la espera de poder ejercer este recurso pues, prácticamente por 16 años. En 1741 más o menos se muda el Carmen hacia esta zona, la zona de la laguna, y se establecen aquí con un nuevo hospicio, una nueva iglesia que en realidad es una capilla muy pequeñita donde poder estar ofreciendo sus servicios y bueno, pues ellos poder estar en reclusión, que insisto era lo importante. Y hacia 1749 se libera el dinero con el que ellos pueden comenzar ya propiamente la construcción de su convento y de su iglesia. Por supuesto, como tenían un hospicio, empiezan a construir la iglesia. Y es una iglesia que va en diseño muy bien construida, lleva un avance importante hacia 1750, pero en ese momento frenan la construcción porque deciden que es más importante construir el nuevo convento y tener un lugar digno para ellos estar viviendo y estar haciendo lo que importaba, que era orar. Entonces la obra de la iglesia más o menos llega hacia el primer cuerpo, que serían 4 varas, poco más de 3,80 metros. La primera piedra de la construcción del templo se realizó el 23 de febrero de 1749 por Fray Antonio Rizo, provincial de los franciscanos. La iglesia queda inconclusa para dar pie a la construcción del convento. Posterior a ello comienza ya el trabajo nuevamente de la construcción de lo que es la fachada y la iglesia en su conjunto del Carmen.
Esto comenzaría en 1758 y en el año de 1764, fíjense ustedes, ya muy tarde, se estaría propiamente abriendo al culto, considerado terminada la obra. En la fachada de la iglesia podemos observar plasmada, casi de manera cronológica, la historia de los carmelitas desde su origen. En la base se exponen los sucesos incluso antes de la cristianización. El Monte Carmelo fue considerado desde siempre, incluso antes del profeta Elías, un lugar sagrado. Se sabe por Tácito que el emperador Vespasiano fue justamente al Carmelo a consultar a los oráculos. Entonces, en el basamento lo que nosotros estamos encontrando es una referencia a esos oráculos, esos mascarones de los cuales surgen elementos que semejan un habla, un diálogo, están justamente recordándonos ese pasado antiguo, por eso está en la base. Y luego llega el primer cuerpo. Es una armonía ultrabarroca perfecta. En el primer cuerpo, sobre basamentos tallados, se levantan 4 originales columnas salomónicas. Y el primer cuerpo debemos de entenderlo ya como esa primera relación histórica y cronológica de las bases fundacionales del carmelitismo. ¿A quiénes encontramos aquí? Pues encontramos a mano izquierda, según se ve de frente la fachada, al profeta Elías. Y a mano derecha encontramos a Eliseo, su discípulo. Es decir, aquellos profetas que están en la época escrituraria, en el momento del Antiguo Testamento, donde podemos regresarnos a ese instante. El profeta Elías carga su libro y su espada de fuego, porque el profeta Elías es el profeta del fuego, fuego purificador, y hay que recordar, Elías fue arrancado por un carro de fuego que se lo llevaría, y Eliseo se quedaría como quien seguiría las enseñanzas de el profeta Elías. Entonces, ese segundo cuerpo nos está hablando de ese momento de la fundación histórica y lejana que los propios carmelitas toman para sí. Siendo San Elías el discípulo de la orden religiosa, cuenta con un lugar específico en el frente de la iglesia. Dado al esplendor que observamos en su exterior, el Templo del Carmen de San Luis Potosí es uno de los edificios religiosos más antiguos y representativos de la ciudad. La Iglesia del Carmen es considerada una de las más hermosas de San Luis Potosí, destacada por su ornamentación con frisos decorativos y florones en el exterior, representativa de la iconografía de la orden religiosa. Una de las manifestaciones barrocas más importantes que hay en la arquitectura potosina. Es una fachada muy interesante, que tiene un basamento y 3 cuerpos. Si ustedes ponen atención, en la parte del basamento hay una serie de mascarones, un par de ellos, en el receso de los intercolumnios, es decir, las bases donde están las columnas salomónicas muy características de la arquitectura potosina, pero que en el caso del Carmen además llegan a otro nivel, porque estamos hablando de estas columnas salomónicas gruesas, muy firmes, pero que además tienen estos listones que las cubren, que surgen los listones de unos mascarones que están cerca del collarín del capitel. La base y el primer cuerpo tienen como fundamento los orígenes de la orden de los carmelitas y la imagen del discípulo en el que enfocaban su estilo de vida y a quien veneraban. El segundo cuerpo ya nos habla del presente, pero es un presente de los tiempos de la gracia, es decir, ya posteriores a la llegada de Cristo. Y por eso encontramos en ese segundo cuerpo a
Santa Teresa de Ávila y a San Juan de la Cruz, porque ellos son los fundadores de la Orden de Carmelitas Descalzos. Ellos van a ser la base sobre la cual se construye todo el concepto de la Orden Carmelita. Finalmente, el tercer cuerpo pues va a tener a la imagen titular principal de esta iglesia, que es la propia Virgen del Carmen. Una virgen que lleva su hábito carmelita, que tiene a su niño Jesús y que tiene el escapulario. El escapulario, que es uno de los signos más importantes de la orden carmelitana. El escapulario recibió reconocimiento papal. La Virgen del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, quien es una representación de gran importancia y devoción para los carmelitas descalzos. Esta Virgen está ascendiendo, asunta, ¿no? Es llevada por los cielos, y ¿quién la espera? En el remate, Dios Padre. Por eso encontramos la imagen de Dios Padre coronando esta fachada que termina en triángulo en la parte superior, y que Dios Padre tiene el globo terráqueo a donde llega la Virgen. El frontispicio remata en un gran ángulo abierto, dentro del cual se ven 6 ángeles en acritud de descubrir, sosteniéndolo una especie de velo rígido. En la cima, la escultura de San Miguel Arcángel. El Carmen es desvelado, por eso hay unos cortinajes que son levantados por unos angelillos que nos están mostrando la maravilla de la historia del Carmen en su conjunto, pero también la importancia de que llegue a San Luis Potosí. Y hay algo también interesante. Consideremos las grecas que hay alrededor de la fachada. Estas grecas nos están marcando un cerco, como si se tratara de un jardín del amor divino, un jardín cerrado también, porque hay que recordar que a final de cuentas se trata de un tema mariano, y la Virgen es inmaculada, y por tanto se relaciona simbólicamente con un jardín cerrado, un jardín al que nadie ha entrado. Entonces, todo ese concepto simbólico lo encontramos nosotros aquí en esta portada. Una portada que es complejísima. El diseño y urbanización de este templo fue pensado para que los habitantes y visitantes de la ciudad pudieran admirar el esplendor y el significado de la Orden Carmelita. Una de las cosas más interesantes que debemos de considerar es que dentro de la visión de la Orden Carmelita lo que se buscaba era la austeridad. El Carmen potosino es todo menos austeridad. Realmente es un espacio lleno de alegría, de lujo, de boato. Nosotros vemos una fachada espectacular, un frontispicio lleno de simbolismo. Pero algo que es muy interesante es que una de las condiciones que pone la Orden del Carmen es que no se construyan torres, justamente porque una torre es muy cara de construir. Esta torre se conecta a una fachada principal, decorada con estuco blanco y una gran puerta de madera tallada. Pero en el caso de San Luis Potosí, digamos que se rompe esa disposición por una razón fundamental. Ustedes recordarán que hablé del fundador del Carmen, don Nicolás Fernando de Torres. Y entonces, tomando en consideración a don Nicolás y buscando no quedarse atrás, porque todos los grandes conjuntos arquitectónicos religiosos de la ciudad de San Luis Potosí tenían su torre, pues deciden ellos mismos erigir su torre junto a la iglesia. Y es una torre monumental, que en la torre todavía se encuentra un medallón pintado que nos habla de la inauguración, o de la fecha más bien de conclusión de la torre, noviembre de 1767. Y no solamente está el medallón, hay restos de pintura que están señalando arquitectura fingida. Hay unos capiteles, hay unas pilastras, que es muy interesante porque nos hablan también de que estas portadas que hoy vemos desnudas, de piedra desnuda, alguna vez tuvieron pintura, alguna vez tuvieron una piel, llamémosla así, ¿no?, de pintura, de argamasa,
eso es importante de considerar, que la torre recuerda al fundador. La iglesia del Carmen se construyó meticulosamente, creando así el perfecto discurso urbano, religioso, iconológico y arquitectónico del barroco potosino. En el costado del hermoso Templo del Carmen, también podemos observar una segunda entrada, compuesta por un magnífico tallado en cantera, así como en su puerta de madera, donde podemos ver una gran representación armoniosa. Pero también la iglesia del Carmen tiene otra portada, la portada Josefina. Josefina porque está dedicado al santo San José. Y esto también tiene una razón fundamental. Los carmelitas forman parte de la congregación de San José de España. Y entonces el patrón, que es patrón de España también, lo será de los carmelitas. Y le dedican una portada que, si ustedes también ponen atención, tiene mucho que ver con la portada de la capilla de Loreto del conjunto jesuita de esta ciudad. Elementos arquitectónicos se hermanan entre sí, se copian unos a otros, se recuperan ideas y se transforman. En el interior se utilizaron elementos arquitectónicos barrocos con características únicas en San Luis Potosí, mostrando un templo dotado de retablos dorados, pinturas de caballetes de artistas y esculturas talladas detalladamente. El interior del Carmen es acaso el más rico que hay en términos artísticos de nuestra ciudad. Encontramos retablos, encontramos pintura, encontramos un derroche también de información iconográfica que se mantiene afortunadamente hasta nuestros días. Y solo me voy a detener en uno de los retablos más importantes que hay en todo el barroco, ya no digo potosino, sino en el barroco novohispano. Y es la portada de los 7 príncipes, también llamada la portada de la Madre de Dios y el Carmelo. Es una construcción, una obra de retablística muy importante que se sustenta en pilastras estípites y que ya estamos hablando, es una obra que se está haciendo en 1765 más o menos, estamos hablando ya de un rompimiento con todos los cánones clásicos de la arquitectura que se ve reflejado por supuesto en la retablística y que en este caso pues va a estar señoreando lo que sería el acceso al camarín de la Virgen o el camarín que se conoce también como de los 5 señores. La iglesia cuenta con un emblemático retablo, la portada del camerín, considerada una de las obras más exuberantes y fascinantes del barroco mexicano. En la portada del retablo propiamente lo que vamos a encontrar son representaciones de los 3 arcángeles reconocidos por la Iglesia Católica, que son Miguel, Gabriel y Rafael, y otros 4 arcángeles que vienen de la tradición de los textos de las escrituras que no fueron reconocidas por la Iglesia. Pero estos 7 señores, estos 7 príncipes, van a estar cuidando a la Virgen del Carmen. La van a ayudar nuevamente con esta misma idea de la portada de la iglesia a llevarla al cielo. Y hay un elemento otra vez recurrente y simbólico en este retablo de los 7 príncipes, y son 2 puertas que permanecen cerradas. Así como nosotros vimos el huerto cerrado en la portada, lo vamos a ver en el retablo. La idea de la inviolabilidad de esas puertas, de lo cerrado por donde no pasará, dirían los barrocos, varón alguno. Y esto habla nuevamente de la idea de la Virgen que es inmaculada.
Posterior a esta fachada denominada Los Siete Príncipes, observamos el Camerín de la Virgen, donde encontramos en cada costado a Santa Ana y San Joaquín. Y tenemos, por supuesto, el camarín. Un camarín que más o menos en 1956 desafortunadamente sufrió un incendio que lo consumió por completo, pero que en 1959, 3 años después, pudo recuperarse gracias a los registros fotográficos, gracias a los dibujos, gracias a toda la información visual con la que se contaba, que permitió que el camarín fuera reconstruido en su totalidad. Entonces es una obra moderna, digamos, del siglo XX, pero que está asociada directamente con aquel camarín que concibieron los carmelitas para rendirle culto a la Virgen María, que es finalmente la gran protagonista del concepto simbólico del Carmen en San Luis Potosí. El recinto, a lo largo del tiempo, ha sufrido diversas modificaciones. El viejo retablo mayor, todo dorado y bruñido, fue destruido entre 1824 y 1825 para dar paso al que hoy apreciamos, una obra neoclásica de mármol y cantera. Por supuesto se encuentra lo que era el retablo principal, el altar mayor, que hoy en día desapareció, ¿no? El altar del descendimiento, que era el original, fue destruido por este ímpetu que se da en el siglo XIX de derruir todo aquello que estuviera lleno de hojarasca, que recordara esta fealdad de la que hablaban los hombres de la academia, de la que hablaban los neoclásicos, y se construye el actual altar mayor al gusto neoclásico, al gusto de la época, que bueno, pues es un gusto donde se desnuda completamente de todo tipo de ornamentación y se dejan pues, las estructuras arquitectónicas como tal, la arquitectura simple, llana, directa, que es lo que se quería exaltar. El Templo del Carmen de San Luis Potosí es y seguirá siendo uno de los centros devocionales más importantes de la ciudad. A pesar de las múltiples modificaciones, sigue siendo uno de los principales templos de la ciudad e incluso de la región. En 1936 fue declarado Monumento Nacional y con casi 300 años de su construcción, el emblemático Templo de Nuestra Señora del Carmen hoy forma parte de las herencias coloniales del estado de San Luis Potosí.